Así vamos en salud, con la advertencia, la Procuraduría, los observatorios, los académicos, los exministros, diciéndole al gobierno, ojo que este año esa plata no alcanza para la salud de los colombianos. Néstor, acaba de reiterar el doctor Augusto Galán nuevamente que, como lo confesó ayer el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que a un funcionario que propuso o que proyectó un 20% y que llevaba 6 años en el Ministerio de Salud, lo sacaron literalmente a patadas. Y volvió a mencionar ese Felipe, funcionario. No, Felipe, lea bien la declaración del ministro de Salud. Ese funcionario al que se refiere no es un funcionario que dependa hoy del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Entonces quién es? Se refiere a Alejandro Gaviria, que fue 6 años, Felipe, ministro de Salud. Y por eso le dice a Alejandro Gaviria tránsfuga. Porque yo estaba convencido que era un funcionario. No. Algunos parlamentarios, entre ellos Catherine Jubinao, creyeron lo mismo que usted, que era un funcionario que dependía del ministro, que le había dicho subamos 20%. No, es Alejandro Gaviria. ¿Se refería a los 6 años que fue ministro Alejandro Gaviria? Sí. Claro. Se por refería eso, a Alejandro para justificar que solo dice, subieron el 5%. Por eso dice estuvo aquí 6 años. Estuvo aquí 6 años, fue ministro de Salud 6 años. Y tránsfuga es porque al principio... ¿Cómo estaré jodido que estoy entendiendo lo mismo que Catherine Miranda? Al doctor Gaviria... Catherine Jubinao, Felipe. El Jubinao me cae bien. El doctor Gaviria va a ir, está acumulando, coleccionando adjetivos. No, de tránsfuga no se lo habían dicho, creo que le han dicho otra serie de cosas. No, pues lo ha llamado el presidente y el ministro, etcétera, le han dicho de todo. Le han dicho, lo han metido en temas, ¿no? El de la corrupción, que es bastante peor que decirle tránsfuga. Tránsfuga, pues usted puede discutir quién se volteó, si se volteó Alejandro Gaviria o se volteó el presidente Petro, que fue el que lo nombró al comienzo del gabinete. Pero, Néstor, mire, más allá de la cosa formal de si se declara o no el estado de cosas inconstitucional, como lo está pidiendo la Procuraduría, que yo estoy de acuerdo, en realidad es un tema formal, porque la Corte expidió una sentencia en el año 2008, que es la sentencia T-760, a la cual le ha venido haciendo seguimiento y en la práctica hace las veces de una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Pero porque Héctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no usted que es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, por qué no nos explica qué es un estado de cosas inconstitucional? ¿Qué se protege? Porque pues estamos hablando de eso, pero seguramente muchos de los oyentes es cierto. no tienen Felipe, el concepto. Esto es una cosa que la Corte Constitucional se inventó desde el año 2004 en la sentencia sobre la situación de desplazamiento. Cuando había pues una situación de desplazamiento muy grande y una desatención por parte del Estado antes de la ley de víctimas, etcétera, pues todas las personas en situación de desplazamiento ponían tutelas y había una enorme cantidad de solicitud de amparo a los jueces por esa razón. La Corte entonces recogió todas esas sentencias, las revisó y expidió una sola y declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de personas en situación de desplazamiento. ¿Que eso qué es lo que quiere decir? Es, mire, más allá de la petición del uno, del otro, del siguiente, que cada cual tiene una petición distinta, lo que significa es que todo este sector está realmente en una situación que lo que genera es una vulneración masiva de los derechos de las personas. Con lo cual... Con lo cual la Felipe. Corte expide unas órdenes que van mucho más allá de la orden individual. No es contéstele la petición a aquel, atienda a aquel, hágale la cirugía a tal otro, sino que dice, mire, este sistema tenemos que verlo completo y tenemos que tomar medidas que van mucho más allá de las peticiones individuales. Es lo que llaman las sentencias estructurales. Yo creo, profesor Riveros, que una cosa importante hacía 28 años no me decías así. Es que ¿Usted fue alumna de Héctor? Sí. Se toman medidas provisionales urgentes dirigidas a corregir lo que está mal. Yo creo que ahí es lo más importante, porque no es solamente diagnosticar que todo está mal sistémicamente, sino las medidas provisionales urgentes que ordenan para la corrección son de obligatorio las cosas. Cumplimiento. Tendría 12 años. Y después se le va haciendo un seguimiento. La Corte cita unas audiencias cada cuanto para decir, bueno, yo le di esta orden a usted, cómo la va cumpliendo y va cambiando las órdenes en función Felipe. Por un lado, ¿tiene tiempo para responder? Por un lado, es un llamado de atención al gobierno, diciéndole, usted dejó desordenar esto
y hay una sistemática vulneración de los derechos. Segundo, la Corte arranca automáticamente, en caso de esa declaratoria, una vigilancia sobre el tema de salud. Claro, es que es una forma de coadministración. Si tiene tiempo la Corte para responder, porque es que creo que estamos esperando varias respuestas de la Corte con este respecto. ¿Tiene algún tiempo o puede demorarse? No hay un plazo, pero en vista de la crisis debe estar, después de regresar de la vacancia judicial, debe estar cerca. Si la Corte Constitucional llega a declarar, Felipe, el estado de cosas constitucional, usted tiene razón en que es un tema un poquito técnico. Esto lo que quiere decir es que el gobierno no puede decir yo subo la UPC 5.3 porque se me dio la gana, porque hoy amanecí así, porque me invento una fórmula. No, el gobierno tiene que atender lo que diga una vigilancia permanente que hará la Corte Constitucional. Y tiene un efecto de una orden judicial, Néstor. Mire, eso mete al gobierno en una camisa de fuerza a ver si logramos salir de este lío ideológico, porque el gobierno, Felipe, dicho que quiere un sistema de salud más público, nos metió en este tema de si hay crisis, de si no hay crisis. Ya con una decisión de la Corte Constitucional será de un tamaño diferente el manejo de la situación. Y obliga a que los escasos recursos públicos se destinen de manera prioritaria justamente a superar ese estado de cosas inconstitucionales, a la vulneración sistemática de derechos, porque lo que hace la Corte Constitucional no es otra cosa que garantizar que una persona que hoy está esperando ya no semanas, sino quizá meses, incluso años para un tratamiento de cáncer, y de pronto esas demoras básicamente lo que hacen es vulnerar su derecho a la vida, porque va a terminar muriendo prematuramente porque no recibió la quimioterapia oportunamente o lo que fuera. Pues lo que hace la Corte es decir, esto es inconstitucional, se le está vulnerando el derecho a la vida a la persona X o Y, motivo por el cual el Estado tiene que entrar a regular esto. Y es que lo que pareciera una discusión técnica, Néstor, de qué porcentaje se sube, es una discusión de vidas. Es que lo que implica que la UPC esté desfinanciada es que justamente todas las EPS empiezan a hacer maromas para negar procedimientos, porque no tienen cómo pagarle a los médicos, no tienen cómo pagar los exámenes, no tienen cómo pagar los medicamentos. Entonces, lo que hay aquí de fondo es algo que yo creo que le serviría a un debate que ha terminado lamentablemente muy ideologizado, que es el debate frente a la garantía de un derecho como el derecho a la salud, y es que le podamos participar a los colombianos sobre qué debe ser las funciones del Estado. Y aquí ¿vieron tintico? Luis Ernesto, aquí me sirvieron tintico. Luis Ernesto, la señora que le está llevando el tinto se acaba de pegar un quemón o metió las patas por ahí. 8 de la mañana, 23 minutos. Felipe, le doy un dato al final. Sí, que la Corte declare el estado de cosas inconstitucional en el tema de salud no garantiza que salimos del problema. La Corte ha declarado varias veces. Y no han servido. Para efectos de cárceles, por ejemplo. Para efectos de combatientes, de asesinato. ¿La Guajira tuvo una? De asesinato de combatientes de las FARC. No quiere decir, la Guajira también. Claro, y no quiere decir, se arreglaron los problemas de la Guajira. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero no, se arregló el problema de la muerte de combatientes de las FARC. No. Me recuerda un oyente que la primera vez que la Corte Constitucional declaró estado de cosa inconstitucional fue hace 25 años, precisamente para un tema de cárceles, y fíjese que no ha pasado absolutamente nada. No, lo hizo con el tema de desplazados, fue primero. En la T025, que en derecho la repetimos mucho. Pero no, yo creo que el estado de cosas inconstitucional, eso es bueno decirlo, Néstor, lo que usted está diciendo, eso efectivamente no resuelve por arte de magia todo, pero a mí sí me parece que es muy importante porque genera un mecanismo de seguimiento y de control que es muy importante. Mire usted que la Procuraduría, además de pedir la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, está pidiendo que declare el desacato. Es decir, que al menos ordene arresto o imponga multas a unos funcionarios que no están cumpliendo. Entonces hay un mecanismo de combinación complejo. Eso yo, como le digo, Néstor, yo creo que en salud, en la práctica es una cosa formal, porque la sentencia 760 del 2008, en la práctica es una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Ahí hay unas salas de seguimiento. A esa sala de seguimiento se le hizo una solicitud el año pasado de que ordenara que se reajustara la UPC. En la sala no quiso hacerlo y en cambio
que declaró que se suspendiera el 5% ese que se estaba dedicando a atención primaria en salud por orden del gobierno, porque eso desfinanciaba aún más la UPC. Entonces quedó como pendiente la decisión de si se ordenaba el reajuste de la UPC. Esa es una sala de seguimiento que conforma y encabeza el doctor José Fernando Reyes, que es el presidente de la Corte, sí. Pero él encabeza la sala de seguimiento y la completan Vladimir Fernández, el magistrado, y estaba Antonio José Lizarazo por el presidente, pero no sé y está Antonio José Lizarazo, y a partir de febrero estará el doctor Miguel Polo. ¿Fernández se declararía impedido, Héctor? No, él no se ha declarado impedido, pero entre otras cosas ha estado en contra de las decisiones que se han tomado mayoritariamente en la sala. Ha aclarado y ha salvado el voto. Usted recuerda que aquí la doctora, se me olvida el nombre de la procuradora delegada, Diana Ojeda. La doctora Diana Ojeda dijo que ella no entendía cómo un magistrado salvaba el voto en materia de derechos fundamentales. Se refería a que el doctor Fernández en la sala de seguimiento ha estado en contra de las decisiones mayoritarias y ha defendido, digamos, la postura que ha estado más cerca de la del gobierno. Néstor, yo creo que esta es otra de la Corte Constitucional, Álvaro, tiene dos decisiones pendientes muy importantes. Esta de salud y la otra decisión que va a ser relativamente pronto es sobre la reforma pensional. Y ambas, Felipe, como están las cosas hoy, son en contra de los intereses del gobierno. La Corte Constitucional está en este momento muy cerquita de tumbarle la reforma pensional al gobierno. Todos esos temas los vamos a conocer seguramente en cuestión de días, en cuestión de semanas máximo, decisiones que van a cambiar. La pregunta, Néstor, es si la va a tumbar o la va a devolver. No sé, Felipe, no sé. Eso es lo que la podría volver al debate, a la discusión en la Cámara de Representantes. Para que arreglen los daños, sí. Eso es lo que está estudiando, pero la Corte ha encontrado que en el tema de la reforma pensional efectivamente hicieron mal el trámite final en la aprobación en la Cámara de Representantes. Señor, me iba a decir Álvaro. Sí, que en el tema de salud, este es otro intento por que la Corte presione al gobierno, pero pues como decía Héctor, pusieron a la Corte a pronunciarse sobre la UPC y no lo hizo de fondo. Entonces esto, por más que ordene más plata, el gobierno contestará que no hay plata o que solo puede encontrarla en los próximos presupuestos. La Ley Orgánica de Salud ya dice que la salud es un derecho. Yo creo que es parte del mismo camino de enfrentamiento entre gobierno y oposición en el tema salud, que consiste en, por una parte, negarle la reforma a la salud y por otra, presionar para que ponga más plata por vía de la UPC. Y el gobierno ha dicho que no. Si usted mira, en el fondo todo se reduce a una pelea por la CPS. El gobierno quiere quitarles el manejo de la plata, volviendo las gestoras, y la oposición ciegamente a salvarlas. Y eso tiene el sistema de salud boqueando como está. Es una discusión más ideológica que de fondo. Esa reforma de salud del gobierno puede ser... ¿Que la culpa de lo que está pasando es de la oposición? No, que la culpa de lo que está pasando es responsabilidad de una pelea muy ideológica en torno al tema de la salud que no deja de encontrar soluciones. Mucho en la defensa de la CPS. Aunque el país, yo creo que aceptaría, porque está demostrado que ese manejo de los recursos económicos por parte de la CPS tiene problemas y que los giros directos pueden ser mejores. Si se fuera a una situación más tranquila de discusión sobre la reforma de la salud, que no se le acepte al gobierno muchas cosas, el gobierno no tiene cómo imponer las mayorías, sobre todo en el Senado. Entonces, en vez de hundir otra reforma, se podrían hacer modificaciones y llegar a acuerdos sobre estos temas para solucionar el problema económico. Que la reforma de la salud no soluciona el tema de la UPS, pues se puede incorporar. UPC, perdón. Se puede incorporar y dar una solución completa. Pero si por un lado lo que se busca es hundir la reforma y presionar al gobierno para que más plata, eso no va a funcionar.
se puede hundir la reforma a la salud, pero sigue en manos del gobierno. Estamos en esta crisis sin reforma a la salud. Claro, pero es que la contradicción es que efectivamente el gobierno tiene una fijación en contra de las EPS, pero hoy en día las está manejando. Hoy en día la mayoría del aseguramiento en Colombia corre por cuenta de los interventores que ha puesto la Superintendencia de Salud. El cuento de echarle la culpa a los demás manejando el modelo de salud. Manejándolo ellos. Pero súmele la negativa a que Sura se retirara del sistema, Néstor. Si el gobierno realmente quiere que las EPS dejen de ser gestoras, la Superintendencia de Salud ha negado las solicitudes que han radicado Sura y Compensar, tiene razón Héctor, para retirarse del aseguramiento del sistema. Que son las dos privadas grandes y ellas quieren irse. Además, el gobierno hoy es estatal. En una incoherencia allí porque niega esa solicitud. Señor. Profunda. Déjeme hacer una corrección. Es que es para decir que María Camila tenía razón. La primera vez que se declaró el estado de cosas inconstitucional no fue con el desplazamiento, sino fue antes, fue en cárceles. Con la T-153, hace 25 años. Vale, gracias por la corrección. Héctor María Camila tenía razón. Gracias, señor. 8 de la mañana, 30 minutos.